mover después el programa, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con la parte de Siemens. La clase pasada pues vimos lo que es la configuración básica, lo que viene siendo eh, la parte de interruptores, todo ese rollo, ¿no? De bobinas latch, bobinas normales, interruptores normalmente abiertos, normalmente cerrados, ¿sí? Entonces, abrimos el Semantic Manager y después de cancelar el asistente, lo primero que nos va a aparecer, pues va a ser el último proyecto que ya hemos trabajado, ¿no? Que es el proyecto de la clase pasada de configuración. El proyecto se llama configuración. Hicimos la configuración básica de hardware con unas tarjetas de entradas digitales y salidas analógicas. Entonces, vamos a ver en la clase de hoy lo que viene siendo la parte de timers, ¿sí? Entonces, para esto, cuando recién abrimos el Semantic Manager, podemos darle en descargar. Si damos descargar, nos va a decir que no hay ningún PLC conectado porque necesitamos iniciar la simulación. Entonces, si le damos clic a este botón de aquí, nos va a abrir automáticamente la ventana del simulador del PLC, esta parte de aquí. ¿Sí? Y ya una vez hecho eso, pues ya estamos conectados con el simulador. Aquí nos aparece aquí abajo, nos está diciendo que estamos conectados con el simulador. De preferencia, conéctense con el protocolo MPI, ¿sí? Le damos descargar. Esto es para descargar la configuración del hardware. Al final de cuentas, al arrancar el hardware, pues hemos arrancado un proyecto desde cero, por así decirlo. Entonces tenemos que descargar la configuración de hardware. Y ya una vez hecho, podemos irnos a modo online. Nos va a aparecer aquí todos los bloques de programa que tiene este PLC, ¿sí? Pero para nosotros nos vamos a modo offline aquí y seleccionamos el OV1. Este es el bloque de la rutina principal donde tenemos el programa que hicimos la clase pasada de las bobinas. Aquí está todo guardado, ¿sí? Entonces hago doble clic para abrir el step 7 y me aparece aquí, ¿no? Eh, en esta parte de aquí, pues esto es lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Entonces, si hacemos una modificación para guardarlo descargado en el PLC, le damos en download aquí. Nos va a decir que el OV1 ya existe si lo queremos reemplazar. Le damos que sí. Le damos aquí establecer comunicación con el PLC. Aquí nos aparece, nos dice que el PLC está detenido. Nos vamos al simulador y en vez de darle stop, le damos en run, ¿sí? Una vez con eso, damos clic aquí en las gafitas para que enlace el programa, el Step 7, con lo que está pasando en el PLC, ¿sí? Esta es la parte de simulación. Entonces, vamos a ver, como les comentaba ahorita al principio, vamos a ver la clase de hoy, lo que es la parte de timers, ¿sí? Eh, Recordando nuevamente de que comentamos la clase pasada, dependiendo de la empresa y del modelo, bueno, sobre todo de la empresa más que el modelo, ¿sí? La empresa que fabrica el PLC, pues los timers funcionan diferentes entre una empresa y otra. Eh, Parten de la base que ser un timer se realiza una cuenta en base a un tiempo, ¿sí? Pero el tipos de timer que puede tener o no va a depender mucho de la empresa, es decir, cómo se configuran los timers y cómo funcionan de manera general en la Alhambra Valley, no precisamente lo mismo que en Siemens, ¿sí? Entonces, si nos vamos aquí a esta parte de aquí, que son todas las opciones que nosotros podemos tener o los bloques de programación en el Step 7, nos abrimos aquí en la pestaña de timers, ¿sí? Y aquí nos van a aparecer todos los diferentes timers que tenemos, ¿no? Estos son timers también solamente que son eh, abreviaciones, ¿no? Entonces son bobinas que se activan o simplemente es una bobina tipo timer. Nosotros establecemos el tiempo y la sintaxis es S7 gato 3S. Entonces no es S7, era S5.
5, vamos a ver. Ahí está, ese es 5T. ¿Sí? Básicamente, ¿qué pasa aquí? Este es un timer que simplemente se va a activar o se va a desactivar esta bobina. A ver, ok. Siempre que vayamos a descargar algún programa al PLC, tenemos que ponerlo en modo stop y descargarlo. Está, conectamos. Ahí está. Entonces, si yo activo la entrada 0.0 del puerto 0, que es esta de aquí, ¿sí? Pues empieza a correr lo que viene siendo este timer. El timer, cuando termine su cuenta, pues simplemente va a apagar esta variable, ¿sí? La variable, eh, bueno, tendríamos que enlazarlo con un tipo de variable, ¿sí? Aquí, por ejemplo, bueno, ahorita lo vemos, ahorita explico más la cuestión de esto. Son abreviaciones de timer, por así decirlo. Entonces, como comentaba, tenemos estos diferentes tipos de timer. Estos también son timers, simplemente son abreviaciones, por así decirlo. Son timers que son más rápidos de configurar, que tienen una función específica. Son eh, bobinas de tipo timer, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, eh, si nos vamos aquí, nos hace referencia a qué tipo de timer es. Este es un timer de tipo pulse. ¿Sí? Lo coloco aquí. Primeramente, para configurarlo, aquí nosotros tenemos que colocar el nombre. Esta parte de aquí nos está especificando qué nombre vamos a poner, o sea, qué timer va a ser. En Siemens empezamos con la letra T, que es de timer, y asignamos un número. Eh, si asignamos el 0, pues sería el timer 0. Si asignamos el T1, pues sería el timer 1, ¿sí? Lo mismo que hacíamos en Alambrad. En Alambrad empezamos con el timer 0 y terminamos con una cierta cantidad de timer, que era la cantidad máxima que podíamos configurar en Alambrad. Aquí en Siemens es lo mismo, solamente que nosotros tenemos que darle algún nombre. Por ejemplo, el timer 255, el 511, o sea, este PLC cuenta con una gran cantidad de timers, ¿sí? Entonces empezamos con 0, terminamos como 511. Y al final de cuentas, los timers aquí son como si fueran localidades de memoria en sí. Entonces, voy a llamarlo T0, ¿sí? Si ustedes tienen duda en algún momento de cómo se configura un bloque, porque aquí en Siemens, en S300, son un montón de comandos y un montón de opciones que podemos utilizar, nos podemos ir a la ayuda, ¿no? Aquí nos podemos ir creo que es aquí, ¿sí? Seleccionamos, por ejemplo, el bloque, ¿sí? Si yo tengo duda con este interruptor, cómo se configura, me voy aquí, contenido, y me va a aparecer información respecto a lo que yo tengo seleccionado. Entonces, en este caso, yo tengo dudas sobre este timer, sobre cada una de sus variables. Este TB es el time value, ¿no? Aquí donde yo pongo, configuro yo el timer, qué tanto va a contar. Si va a contar 2 segundos, 3 segundos, todo eso, ¿no? Entonces, para verlo aquí, nos vamos aquí para ver un poco de información acerca de cómo se configura este dispositivo. Aquí nos hace información de lo que hace internamente el PLC. Y aquí tenemos un ejemplo de configuración, ¿sí? Nos dice que la letra S es el set, es el que le da la energía al timer para que empiece a contar. La Q es la que se activa cuando se llega el conteo. La R es para resetear. El TB es el time value, ¿sí? Es el tiempo que va a contar el timer. Y estas son otras dos salidas, ¿no? No sé si por aquí digan, aquí debe decir, ¿sí? El BI es una especie de salida de tipo palabra. El BCD es como una salida especial para colocar un display de 7 segmentos.
¿sí? Algo así, nos da el valor del tiempo, pero en formato BCD, este lo da en formato de entero, ¿sí? En binario. BI es en binario, BCD es en formato BCD y la Q simplemente es llegó a la cuenta o no llegó, ¿sí? Y pues aquí, como le digo, el C es para iniciar el timer, el TB es el present time value, ¿sí? Nosotros configuramos hasta dónde va a contar mediante eso. Y el R es el reset, la entrada reset, ¿sí? Entonces, time value, ¿qué sintaxis tiene? La sintaxis es S5T y número de gato. Esa es la sintaxis que se usa para configurar el timer aquí. Esta es la base. Esto siempre se coloca S5T número de gato, ¿sí? A partir de ahí, después de meter eso, nosotros tenemos que configurar el tiempo. Nosotros tenemos que dar el tiempo base en el que va a contar ese dispositivo, ¿sí? Si yo quiero que cuente 3 minutos, pongo 3M, la M de minutos. Si yo quiero que cuente 3 horas, pongo 3H. Eh, vamos a ver. 3 horas no puede contar, pero sí puede contar en horas, ¿no? Ahí está. Como máximo, al parecer, es 1 hora. Vamos a poner 2H a ver si. Ok, 2H también lo acepta. Vamos a ver. 3H ya no lo acepta. Ya no puede contar en 3 horas, ¿no? Entonces, si queremos que cuente en segundos, ponemos el número, la cantidad de segundos, 5 por ejemplo, y la S, 5 segundos. Si yo quiero que cuente 1 minuto con 5 segundos, pongo 1M5S y el timer va a contar 1 minuto con 5 segundos, ¿sí? Entonces, así es como se configura el time value, ¿sí? Y es la cuenta, es el preset, por así decirlo. Este timer, la salida Q se va a activar después de que se haya contado 1 minuto con 5 segundos. Entonces yo le voy a poner 5 segundos solamente para realizar una prueba. Ponemos aquí, está configurado. Y la salida Q, como les digo, pues es una salida que se va a activar dependiendo de una vez que se realiza la cuenta, ¿sí? Ahí está. El reset, pues como ya saben, es opcional. Si nosotros le quitamos energía, se resetea el timer o lo podemos resetear aquí. Otra cosa particular de Siemens es que yo directamente puedo poner una dirección aquí. No es necesario que jale un interruptor como está aquí y luego ponga un direccionamiento. Yo directamente lo puedo poner aquí como una localidad de memoria, ¿sí? Para no tener que jalar este interruptor normalmente abierto y luego poner una dirección de memoria para resetear. Directamente lo podemos escribir. Es alguna de las características que tiene Siemens. Bueno, tenemos que detener el simulador. Damos descargar, vamos online, ponemos run el simulador, damos las gafitas y ahí está, ¿sí? Eh, Aquí abajito nos va a aparecer el tiempo que está contando actualmente el timer y ese es el tiempo máximo, va a contar 5 segundos. Entonces, cuando yo active esta entrada, la I 0.0, pues el timer va a empezar a trabajar, va a empezar a correr, ¿sí? Entonces, activo. Empieza a contar, se activa la salida Q. Una vez que llega a su cuenta, la salida se desactiva. Es un timer de pulso. ¿Qué significa pulso? Significa que mientras dure este conteo, el timer, la salida va a permanecer abierta. Sí, y es lo que está especificado aquí, de hecho. Vamos a ver. No, no viene el diagrama de pulsos aquí. No. Bueno. Entonces, es un timer de tipo pulso, como les digo.
Mientras esté contando el timer, esta salida va a estar activa. El timer termina su cuenta, se desactiva. Si el timer no está trabajando, pues también se mantiene desactivado. Este timer de aquí, esta salida, es como si fuera del tipo TT. En Micrologis nosotros tenemos que era un timer del tipo, ojalá la variable punto .tt de un timer. Entonces el pulso, esto de aquí es como si fuera el punto .tt de un timer. ¿Sí? Eh, Se autorresetea, como les comenté. ¿Sí? Si nosotros le quitamos la energía, se va a resetear por sí solo. Y termina su cuenta. Ya quedó saturado, entonces se desactiva. Si yo pongo aquí y lo vuelvo a activar, pues se va a resetear. ¿Sí? No. Otra manera también de resetearlo es con el reset. El reset lo tenemos conectado a la I0.2. Entonces, si yo activo aquí se resetea. En cuanto lo desactive, va a empezar a contar. Bueno, cuenta también cuando hay un cambio aquí, cuando hay un flanco ascendente, ¿no? Profe, Dígame. ¿y BI y BCD dice? ¿Es para un display? Ajá. Sí, sí, son salidas especiales. No es que no es que vayamos a conectar directamente un display de 7 segmentos o, bueno, sí lo De acuerdo. pueden conectar, sí pueden conectar un display de 7 segmentos. El detalle es que tienen que utilizar, de cuenta, todo un puerto, tendrían que utilizar todo un puerto. Sí, o sea, por ejemplo, tendría que utilizar yo la Q4, así, por ejemplo, utilizar. Eh, bueno, voy a utilizar mejor una memory word 0. Vamos a O utilizar sea, mejor. sería el puerto directo sin decodificador. Sí, a ver, cuenta sería sin decodificador. Vamos a verlo trabajar. Sinceramente, esto no lo he utilizado mucho, pero básicamente lo que te está dando, te da el valor, la cuenta actual del timer, el valor que está contando, el tiempo que ha pasado o que ha transcurrido, pero en formato BCD. Sí, así como para una especie de display. Sí, vamos a verlo aquí. Esa información queda almacenada aquí, va a quedar almacenada en la memory word. Mm, si nosotros quisiéramos visualizarlo, no sé si aquí nos deje. Vamos a ver si podemos en el simulador memory word, pero a ver si me deja. Vamos a ver, aquí está. Bueno, eso es en decimal, ¿no? Si lo ponemos en binario, nos va a dar la combinación en 7 segmentos. Esto que está aquí es la combinación para un display BCD, por así decirlo. ¿Sí? Es lo que les puedo decir. O si lo mandamos a la combinación BI, también ponemos la Memory Word 1 para ver qué pasa. Vamos a ver, simulador Memory Word 1. Y vamos a ver si está actualiza. Sí, aquí vemos cómo va cambiando los valores. O sea, básicamente eh, está realizando una cuenta, pues, básicamente. Ok, gracias, profe. Sí. Entonces, para eso sirve. No es algo común de usar, sinceramente, pero pues ahí está. Bien, este es el timer de tipo pulso, ¿sí? Tenemos este también aquí, que es un timer, eh, dice de pulso extendido. Este P es de pulso y EXT es de pulso extendido. Creo que este es, una vez que termina su cuenta, permanece en alto. Vamos a ver, vamos a configurarlo de 0. El time value 5S, S5T gato, 5 segundos les vamos a poner y nos vamos a ir a conceptual para ver bien qué más tiene este timer. Pulso extendido.
Vamos a ver. Aquí está la descripción, solamente que está en inglés. Vamos a verlo trabajar mejor en vez de leer. Ok, bien, está el simulador. Entonces activamos la 0. Empieza a contar. Se activa como un pulso. Vamos a ver. Termina la cuenta. Se apaga la salida. Mm, prácticamente es lo mismo. No veo la diferencia de funcionamiento entre uno y otro, ¿no? Es un timer de tipo pulso. Sí, qué raro. Bueno, eh, este es otro tipo de timer. Sí, que no le veo la diferencia. Dice pulso extendido. En teoría, cuando termine la cuenta debería permanecer en alto esto y el pulso debería apagarse. Pero bueno, tenemos este timer, el típico timer on delay. Estos son como los que tenía el Micrologix, el tipo TON, de cero. De cero, nuevamente, time value, S5 de número de gato, y vamos a ponerle igual 5 segundos. Es un timer del tipo TON, ¿sí? El funcionamiento pues es parecido, si no me equivoco, a Siemens, a Alambrali, perdón. Profe, Dígame. todos llevan la misma configuración Del para tiempo, poner el tiempo. sí, todos son iguales. S5T, Ah, número de gato, y de ahí pones el tiempo. S segundos, M minutos, H horas. ok, ¿Sí? gracias, profe. Todos son iguales en ese sentido. Entonces, corremos el PLC. Ahí está. Y es un tipo TON. Cuando yo mande la señal, la salida va a permanecer en bajo y hasta que pase el conteo se va a activar. ¿Sí? Entonces está contando, la salida está activa, pasan los 5 segundos y se activa la salida, la Q, en alto. ¿Sí? Nuevamente, si yo desactivo, reseteo, está, empieza a contar otra vez. Y ahí está. Y la R es para resetear. Si quieren tener o quieren resetear el timer mientras está contando, lo pueden hacer. Al final de cuentas, también se resetea al modificar el estado de la variable S. ¿Sí? Eso es un tipo TON. Es un timer del tipo TON, igual que en Alhambral. Luego tenemos el este es un TON también, pero retentivo. ¿Sí? El funcionamiento es parecido. La única diferencia es que para resetearlo necesitamos resetearlo como tal. Vamos a ver, ese es 5T, gato, 5 segundos. Ahí está. Muy bien, descargamos. Está, está. Inicia su conteo. Es un tipo TON. Se activa. Desactivo, se fijan, le quito la entrada de voltaje y permanece en activo. Es un ton retentivo. ¿Qué significa retentivo? Que para resetear el timer yo obligatoriamente tengo que activar la entrada del reset. Mientras yo no resete el timer ya no va a volver a contar.
aunque le cambie su estado en el S, no se resetea como un tono normal. Esa es la diferencia. ¿Sí? Por eso se llama retentivo, porque retiene el resultado o el hecho que ya contó. A menos que yo lo resete, va a volver a contar nuevamente. ¿Sí? Luego tenemos el TOF. ¿Sí? Que el TOF, pues sabemos que es lo contrario del ton. Ah, configuramos el tiempo, ese 5 de número gato, 5 segundos. Ahí está. Descargamos, iniciamos las gafas y ahí está. Inicia la cuenta, se activa. Sí, es la diferencia de Alan Bradley. En Alan Bradley no se activaba la salida, sino que eh, el conteo empezaba una vez que se quitaba lo que viene siendo el tiempo. Trabaja un poquito diferente el TOF a Alan Bradley, ¿no? Aquí básicamente cuando yo activo, le mando voltaje al timer, se activa la salida, pero el timer no cuenta. El timer va a contar una vez que la variable set se desactive. ¿Sí? Trabaja con flancos descendentes. Entonces, una vez de aquí empieza a contar y cuando pasan los 5 segundos es cuando esta salida se va a apagar. ¿Sí? Entonces, el TOF es contrario al TON y trabaja un poco diferente a como trabajaba en Alhambra. ¿Sí? ¿Y qué pasa con estas? Estas pues son simplemente, son bobinas. ¿Sí? Son también una especie de timers, solamente que son mediante bobinas. Esto es eh, para, son timers que se configuran más rápido, ¿no? Por así decirlo. Entonces nos vamos aquí para ver un ejemplo. Aquí nos dice que escojamos el timer T5, ¿sí? Configuramos el tiempo y eso lo enlazo con un interruptor. Entonces vamos a ver, colocamos aquí el T0, voy a ponerlo. Coloco la configuración de time value es la misma, S5 de número de gato, voy a ponerle 1S, ¿sí? De esta manera. Aquí lo voy a borrar y voy a poner un interruptor normalmente abierto que lo voy a enlazar con el T0, que es este de aquí, y esta va a ser una bobina normal enlazada con la Q4.0. Este SP, ¿qué es? Si vemos aquí dice bobina de tipo timer pulso, ¿sí? Lo que va a pasar es que esta cosa va a parpadear cada un segundo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces la práctica 2 que hacíamos con parpadeo, que usábamos dos timers, pues ya no necesitan hacerlo eso aquí en Siemens. Lo pueden hacer directamente con esta bobina. Entonces mandamos la señal, activamos. Bueno, es un timer de tipo pulso. Había uno que parpadeaba. No me recuerdo cuál era el código. ¿Sí? Entonces, esta básicamente es un timer, solamente que es un timer rápido, simplemente de la bobina. La variable T0 aquí está ligada directamente a la salida Q, a de cuenta. ¿Sí? De un timer de tipo pulso, si recordamos nosotros, aquí teníamos una salida Q, a de cuenta que cuando nosotros ligamos T0, lo estamos ligando directamente a la Q. ¿Sí? Y las demás son la misma. Aquí tenemos pulso extendido, a de cuenta que es este, solamente que en este formato más fácil de programar, por así decirlo. Tenemos el on delay, aquí está. Tenemos el on delay retentivo, ¿sí? Que es este de aquí. Y tenemos el off delay, ¿sí? Que es este de aquí. Entonces, estos de aquí, estos timers, son los mismos que estos de aquí, solamente que son en formato, se llama de bobina, porque solamente ponemos el nombre del timer y el tiempo que queremos que cuente, y eso lo enlazamos con algún interruptor o algo para realizar alguna función en específico. ¿Sí? Pero básicamente son los mismos timers. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta.
¿sí? No sé si tengan preguntas. No. Bueno, voy a detener la grabación.